Buenos días, hermanos. Les invito a que tomen sus Biblias. Vamos a estar esta mañana en el pasaje del libro de Isaías, capítulo 6, los primeros 8 versículos. Isaías capítulo 6, del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios bendiga su palabra que hemos leído en esta mañana. De vuelta algunos de nosotros, los varones que tuvimos por el campamento de los hombres la semana pasada, el campamento bautista de Iztacurubí. Agradecemos a todas nuestras esposas que nos permitieron ir, viajar, y tratar de perder un poco de peso jugando fútbol y recuperando ese peso con el chancho al horno que tuvimos para comer también. Pero pasamos un lindo momento ahí en el campamento de hombres, y dicho sea de paso, ya hay fecha para el campamento del año que viene. Y menciono el campamento de los hombres porque uno de los temas del cual tocamos en el campamento fue identidad. Y relacionamos la identidad con muchas cosas, pero una de las cosas que relacionamos la identidad era con el propósito. Uno tiene que saber quién es para saber a dónde va. Y cada uno de nosotros tenemos una identidad. Tenemos una identidad jurídica. Cada uno de nosotros, o quizá la mayoría de nosotros, tenemos un documento de identidad que tiene información básica sobre cada uno de nosotros: nombres, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad. Y así como cada uno de nosotros tenemos una identidad, tenemos un documento que dice, que nos da cosas básicas de nuestra identidad. Nuestro Dios también tiene varias identidades o varias cosas que lo identifican. Por ejemplo, sabemos que Dios es amor. Entonces, una de las identidades de Dios es amor. Sabemos que Dios es misericordioso. Sabemos que Dios es salvador. Sabemos que Dios es proveedor. Sabemos que Dios es perdonador. Y sabemos también por la palabra de Dios que Dios es santo. Dios es santo. La Biblia menciona más de 700 veces la palabra santo, santidad o sus derivados.
De punta a punta, la Biblia nos recuerda que Dios es un Dios santo. Una de las identidades de Dios es que Él es un Dios santo. Desde el Levítico, capítulo 19, versículo 2, en donde Dios está hablando al pueblo de Israel. Vamos a comenzar con el versículo 1, Levítico 19, 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Aquí tenemos documentado, Dios es un Dios santo. Y Dios nos recuerda en la Biblia que es un Dios santo, hasta el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 4:8. Hay ángeles, hay serafines, en donde la función de estos seres es decirle a Dios, santo, santo, santo tú eres, noche y día. Entonces, desde el principio de la Biblia hasta el Apocalipsis, tenemos documentado, tenemos registrado que Dios es un Dios santo. Y Dios nos recuerda en su palabra con personajes bíblicos sobre su santidad. Éxodo capítulo 3, el llamamiento de Moisés. Cuando Moisés se acerca a esa zarza ardiente, ¿qué le dijo Dios? No te acerques más. Quita el calzado de tus pies, porque donde tú estás parado, ese lugar es santo. También recordamos que el tabernáculo que el pueblo de Israel hizo y después el templo tenía un lugar santísimo en donde el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año. El libro Levítico también menciona cosas santas del tabernáculo y después del templo. Objetos santos, utensilios santos. Los sacerdotes tenían que ser santos para Dios. Tenían que tener ropas santas. Y también vemos a través de la Biblia, la historia bíblica, ¿qué pasa cuando uno no respeta esa santidad de Dios? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño a Dios. Inmediatamente Dios le quitó la vida. En el libro de 1 Samuel, cuando los filisteos capturaron el arca de Jehová, y cuando devolvieron el arca de Jehová a Israel, algunos israelitas abrieron el arca de Israel, el arca de Dios. Murieron. Y nos dice la palabra de Dios que más de 50,000 personas murieron. Cuando el rey David quiso llevar el arca de Dios a Jerusalén, y estaba ahí sobre el carro, el arca, y los bueyes tropezaban, y se estaba cayendo el arca de Dios. Y Usa, quizás con toda la buena intención del mundo, quiso agarrar el arca para que no se caiga y tocó el arca. Murió. Porque el arca de Dios, cosa santa, no se puede tocar. Y los israelitas sabían eso. Desde chico, el israelita era enseñado sobre Dios, sobre la palabra de Dios, sobre la santidad de Dios. Entonces, hay consecuencias cuando uno no respeta la santidad de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, no toques, no mires, no hagas. Y cuando en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo va un poquito más allá y dice, no pienses.
es por algo. Es por la santidad de Dios. ¿Qué es la definición de santo? Apartado, dedicado. Y para Dios quizás podemos decir que la definición de santo, una definición sencilla de la palabra santo en relación a Dios, es apartado del mundo. Entonces tenemos un Dios santo, apartado del mundo, que no va a estar metido en las cosas del mundo, que no va a estar enredado en las cosas del mundo. Y como dice Levítico 19:2, dice dos cosas. Nos dice que Dios es santo y también hace un llamado para nosotros, que nosotros seamos santos. Miremos un poquito entonces en Isaías, cómo nosotros podemos escuchar ese llamado de Dios y qué podemos hacer para responder a ese llamado de Dios. Volviendo a Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías tiene esta visión en el templo. Nos dice el versículo 1 que el tiempo en que Isaías tiene esta visión es el año en que murió el rey Usías. Rey Usías fue uno de los reyes de Judá. Fue uno de los reyes de Judá considerados buenos. La historia bíblica menciona que hubo 20 reyes de Judá. De esos 20 reyes de Judá, solo 8 fueron considerados buenos, menos de la mitad. Y Usías está en esa lista. Un rey que comenzó muy bien, buscando a Dios. Un rey que hizo muchas cosas. Fortaleció las ciudades, fortaleció la cúpula militar, el ejército, fortaleció la agricultura, hasta el punto donde hay un versículo ahí que dice que el rey Usías era amigo de la agricultura. Pero tuvo un problema el rey Usías. De tanto que buscó a Dios, Dios le engrandeció y su fama se hizo notoria por toda la región. Y nosotros sabemos lo que suele pasar a veces con personas que todo le va bien. Llega el orgullo. Y el orgullo llegó al rey Usías. Y a pesar de que tuvo un buen inicio en su reinado, él terminó mal. Desobedeció a Dios, permitió que su orgullo le llegue hasta su cabeza y Dios le castigó con lepra, una enfermedad terminal en esa época. Entonces, en el año que muere el rey Usías, le encontramos a Isaías en el templo. No nos dice la palabra de Dios por qué Isaías estaba en el templo. No sabemos si era su costumbre, no sabemos si él estaba buscando a Dios, no sabemos si él estaba preocupado quizás qué iba a pasar con la nación de Judá. Ha muerto un rey considerado bueno, a pesar de que tuvo este problema, pero fue considerado bueno. Va a haber un nuevo gobierno, hay incertidumbre. Quizás él estuvo orando por el nuevo rey, que sería Jotam. Quizás estuvo orando por su nación, pero está ahí. Y tiene una visión. Se le aparece Dios.
Y fíjense cómo les aparece Dios. Dice Isaías: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, volaban, y estos serafines decían: santo, santo, santo. ¿Por qué 3 veces santo? Porque estaban enfatizando la santidad de Dios. Así como en Apocalipsis también esos seres dicen: santo, santo, santo. Enfatizan la santidad de Dios. El lugar estaba temblando, versículo 4. Las puertas se movían. La casa se llenó de humo. ¿Qué haríamos nosotros si eso hoy ocurre aquí? Dios decide venir a visitarnos de esta manera. Y fíjense un poquito la reacción de Isaías. Versículo 5. Tiene una visión de Dios. Él pudo haber salido y dicho: mírenme, Dios me permitió que yo tenga una visión de Dios. Pudo haberle contado a todos sus amigos, a su familia, a sus parientes, publicado en redes sociales: yo tuve una visión de Dios, que es lo que muchas personas les gusta hacer hoy. Dios me dijo, Dios me reveló. Por eso fue tan quizás reconfortante escuchar en este campamento de hombres cuando un pastor dijo: nosotros al abrir la palabra de Dios y al leer la palabra de Dios, Dios ya nos está hablando. No hace falta que escuchemos una voz directa de Dios. Al leer la Biblia, Dios ya está hablando con cada uno de nosotros. Hay mucha gente que va a iglesias hoy y llegan a las iglesias y piensan que están todo bien. Todo está bien con su vida. El pastor predicó de este tema, bueno, es para otro, yo estoy bien. Llega a la iglesia de una manera y sale igualito. Yo les quiero decir, hermanos, que en la casa de Dios, si uno sale igual al que entró, algo está mal. Algo está mal. Así nosotros los administradores, cuando tenemos que pasar por una auditoría financiera, a nosotros los administradores no nos gustan estas auditorías financieras administrativas porque siempre se encuentra algo. Y si una auditoría no encuentra nada, algo está mal. Eso no quiere decir que somos delincuentes, somos corruptos o algo así. Simplemente quiere decir que somos humanos, humanos imperfectos. Y a veces se nos pasan las cosas. Y aquí el profeta Isaías, él tiene esa visión de Dios. Y al momento él se hace una auditoría interna. ¿Y qué descubre con su auditoría? Ay de mí, que soy muerto. ¿Se acuerdan que habíamos comentado al inicio de que el israelita desde chico era enseñado sobre la ley de Moisés, sobre la santidad de Dios y las consecuencias de lo que pasa cuando uno no respeta la santidad de Dios? Por lo visto Isaías sabía
Él sabía la consecuencia de estar delante de un Dios santo en su condición de pecador. Esto no quiere decir que Isaías quizá haya sido el peor de todos. Sabemos por la historia bíblica que Isaías era uno de los mejores profetas del Antiguo Testamento, el profeta que anunció que venía el Mesías. Pero Isaías no se enorgullece, él se humilla y él reconoce que él es digno de muerte. Es digno de muerte. Y él es específico. Soy una persona inmundo de labios. Viviendo en medio de una nación inmundo o inmunda de labios. Y sabemos que el dicho que dice de la abundancia al corazón, habla la boca. Quizá Isaías estaba reconociendo o mencionando que su problema era sus labios, pero identificando que su problema real era su corazón. Y que en esta situación, en esta circunstancia, él no podía estar presente así delante de Dios y escapar la muerte. Otra de las identidades que habíamos mencionado de Dios es que Él es un Dios misericordioso. Y en su misericordia Dios manda ahí un serafín. Versículo 6. Con un carbón encendido, un carbón que tomó del altar con unas tenazas, y con ese carbón él vuela. El serafín vuela a donde está Isaías y toca su boca. Y le dice, versículo 7, aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Tenemos un Dios santo? Sí. ¿Tenemos un Dios misericordioso? Sí. ¿Tenemos un Dios perdonador? Sí. Y en un acto de misericordia y de perdón, con un carbón que salió del mismísimo altar, santificado, y por la humillación de Isaías, Dios le toca, le sana, le restaura. Una vez que Isaías está restaurado, Dios hace un llamado. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. No sabemos por qué Isaías fue al templo ese día, pero Dios tenía un propósito. Su propósito era llamarle a Isaías para que sea un profeta de él, para que él pueda compartir los mensajes de Dios con su pueblo y con otros. Tiempos difíciles eran aquellos tiempos en el reino de Judá y el reino de Israel. Había dicho que de los 20 reyes de Judá, solo 8 fueron considerados buenos. De por sí ya una situación difícil. En el reino de Israel no hubo un solo rey bueno. Todos fueron malos, principio a fin. Desde que se dividió la nación de Israel hasta que fueron conquistados por los asirios, ningún rey bueno. Tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles Isaías fue llamado. ¿Por qué Dios hace este proceso
de restaurarle a Isaías primero y luego lo llama. Recuerden lo que leímos en Levítico 19:2. Sed santos, porque yo soy santo. Y en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 5:19, Pablo nos recuerda que somos embajadores de Dios, de Cristo. Y tanto Isaías en el Antiguo Testamento como nosotros hoy en día, para poder representar a Dios, para poder compartir el mensaje de Dios, adivinen que tenemos que ser santos. En medio de una sociedad que no es santa. En medio de una sociedad que a gritos nos dice por redes sociales, por los medios de comunicación, por nuestro lugar de trabajo, por nuestro lugar de estudio, que no tenemos que vivir una vida santa. No hace falta. Podemos hacer lo que queremos, lo que te haga sentir bien, lo que querés hacer, lo que te da paz, entre comillas, lo que te da éxito. Inclusive algunos ya deciden qué identidad quieren tener. Tiempos difíciles, sí, tiempos difíciles. Dios le llamó a Isaías para que lleve su mensaje. Dios nos llama a nosotros hoy para que llevemos su mensaje. Entonces, Dios es santo, nos llama a nosotros para ser santos. Entonces, quizá la pregunta que nos estamos haciendo en esta mañana es: ¿cómo nosotros podemos ser santos? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, podemos utilizar el ejemplo de Isaías. Tenemos un encuentro con Dios. Nos humillamos, pedimos perdón. Dios nos usa. Pero hay una cosa: somos humanos, somos imperfectos, caemos, nos equivocamos. Entonces la pregunta es: yo me caigo, trato de mejorar, me caigo, trato de mejorar, me caigo. ¿Cómo Dios me puede utilizar? ¿Cómo puedo ser santo yo? Podemos usar otra vez algunas cosas que hizo Isaías. Pero antes de entrar en eso, tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es que estos pasos que hizo Isaías son 4 pasos. 4 pasos que yo le voy a compartir. No son pasos que uno tiene que hacer una vez y ya está. Tenemos que seguir haciendo una y otra vez. Se tiene que convertir en un hábito. ¿Qué es un hábito? Una conducta que hacemos una y otra vez hasta que se vuelve repetitivo y hasta que llegamos al punto donde lo hacemos de forma automática, sin pensar. Hábito. Entonces tenemos 4 hábitos que tenemos que hacer, tenemos que practicar para poder llegar a ser santos como Dios nos manda y también así llevar el mensaje de Dios. Todo en base a lo que hizo Isaías. Hábito número
1. Isaías buscó a Dios. Estuvo en el templo. Escuchó la palabra de Dios. Hábito número 2. Él obedeció la palabra de Dios. Isaías conocía la palabra de Dios, por eso él pudo obedecer la palabra de Dios. Y nosotros tenemos las herramientas hoy en día para obedecer a Dios. Tenemos la Biblia. Y así como son las cosas viviendo en el año 2022, tenemos Biblias impresas, tenemos Biblias digitales, tenemos Biblias en computadoras, tenemos Biblias en nuestros teléfonos. O sea que ya no tenemos más excusa para no leer nuestra Biblia cada día. Inclusive hay programas que automáticamente nos envían versículos cada día, devocionales cada día, planes de estudio cada día. No tenemos más excusa, hermanos. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Isaías conocía la palabra de Dios. Él obedeció. Tercer hábito, él se arrepintió. Reconoció su situación. Y él sabía cuál era la consecuencia de su condición, pero él se arrepintió. Muchas veces nos equivocamos y caemos. Hace falta arrepentirnos más. Dios escucha. Dios perdona. Dios restaura. Si Dios le pudo restaurar a Isaías, si Dios le pudo restaurar a Pablo, si Dios le pudo salvar a ese ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz, puede hacer lo mismo con nosotros. Pero tenemos que tener ese hábito de arrepentirnos. Y el cuarto hábito, demostrar misericordia y amor de Dios. Y esto es en función al llamado de Isaías. Isaías se arrepintió, Dios hace el llamado. Isaías responde: envíame a mí. Y con esa frase corta, envíame a mí, Isaías tomó la decisión de compartir la misericordia y el amor de Dios. Distintos mensajes. Mensajes sobre el Mesías que viene. El mensaje que el Mesías iba a sufrir, pero que iba a morir y también iba a resucitar. Pero el mensaje más grande, el mensaje del perdón de Dios. Compartiendo ese amor de Dios para con la nación de Israel, la nación de Judá. Compartiendo la misericordia de Dios, no solamente con las personas, sino también con reyes. A Isaías le tocó aconsejar y orar por reyes. Si Dios pudo hacer eso con Isaías, ¿qué puede hacer con nosotros? Pero tenemos que llegar a la santidad y tenemos que tener estos pasos de Isaías como hábitos, y así llegamos a un lugar en donde Dios nos puede usar, en donde nosotros decimos: heme aquí, envíame. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, nos presentamos delante de ti. Hemos escuchado tu palabra.
hemos recordado por medio de canciones e himnos que tú eres un Dios santo. Entendemos eso, sabemos eso. Y también entendemos que tú nos llamas a una vida de santidad. Porque tú no nos puedes usar si estamos metidos en las cosas del mundo. Tú no nos puedes usar si estamos enredados en las cosas del mundo. Por eso, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por las veces que nos hemos enredado en el mundo, las veces que tú quisiste hacer algo con nosotros y no pudiste por nuestra condición pecadora. Y al mismo tiempo te agradecemos por este testimonio, esta visión que tú permitiste que Isaías tenga y que tú permitiste que esto quede registrado en tu santa palabra para que nosotros hoy podamos leer, podamos reflexionar, podamos meditar sobre lo que tú quieres. Y sabemos y entendemos que tú quieres que nosotros seamos santos, así como tú eres santo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que podamos tener estos hábitos de buscarte, de obedecerte, de arrepentirnos y de demostrar tu amor y misericordia con otros. Y así, Señor, llevar tu mensaje de amor, de misericordia, de salvación, de paz a este mundo, a esta sociedad que tanto te necesita. Oramos, Señor, que tú nos utilices. Y si hay una persona aquí que está escuchando, Señor, que necesita ser restaurado, que te necesita, Señor, que reconoce su condición de no estar bien contigo. Oramos, Señor, por esa persona. Oramos, Señor, que tú le visites, que tú perdones y que tú restaures. Gracias, Señor, por este culto que pudimos tener para glorificarte en esta mañana. Y oramos, Señor, que tú nos hayas transformado a cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, donde tú entras, donde tú estás, hay transformación. Y oramos, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros de permitir que tú entres en nuestros corazones, en nuestros hogares, y que tú transformes todo lo que tiene que ser transformado. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.